La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentan Primer Seminario Internacional Segunda Emancipación, Ideas y Proyectos Disruptivos en América Latina, hacia una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora, del 15 al 19 de febrero de 2022. Saludos a todas y todos. Para mí es un honor formar parte de este primer seminario internacional, Segunda Emancipación, Ideas y Proyectos Disruptivos de América Latina. Y es un honor doble porque además me corresponde conversar sobre el pensamiento de José Martí. José Martí, también conocido como el apóstol de Cuba, es un personaje sin duda que nos aporta extraordinarias claves para impulsar todos estos procesos de emancipación que estamos desarrollando en el siglo XXI desde distintas partes del mundo, en particular, por supuesto, desde la patria bolivariana, desde la Universidad Bolivariana, desde el Centro de Estudios Sociales y Culturales. Las ideas humanistas de dignidad, libertad y justicia presentes en el pensamiento martiano invitan hacia la construcción de un pensamiento liberador, emancipador y transformador de la realidad de nuestros pueblos. La pluma martiana refleja casi en toda su extensión el conjunto de valores inherentes al hombre y la mujer del mundo nuevo. Estamos hablando nada más y nada menos del creador, el fundador del Partido Revolucionario de Cuba. No es solamente un poeta, Martí no solamente fue educador, no solamente fue orador, sino que además fue un militante activo de los procesos de emancipación de Cuba. Y por supuesto, uno de los bolivarianos más importantes de la historia de nuestra América. En él podemos destacar 4 grandes categorías en su pensamiento. La primera, por supuesto, la ética. La segunda, el carácter popular de su accionar y la importancia que le daba a la educación popular. La tercera, el antiimperialismo. Y la cuarta, la autoctonía, es decir, la importancia de la identidad como eje fundamental de la lucha por nuestra independencia. En esas 4 categorías estaremos conversando durante estos minutos. Entonces, para él el concepto de la dignidad era fundamental. Dice Martí en el cuento La Edad de Oro, un cuento que estaba dentro de una compilación de textos redactados para niñas y niños, sin embargo, que tenían un conjunto de valores fundamentales para cualquier edad. Entonces, fíjense lo que dice Martí en La Edad de Oro. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros hombres que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Estos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que roban a los pueblos su libertad, que es robarle a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Son esos hombres maravillosos, cimeros, gigantes de nuestras luchas que impulsan a un pueblo, que impulsan, por supuesto, a la humanidad para luchar por un mundo mejor. Es el caso de Bolívar, el caso de Martí, el caso de Soleimani, el caso de tantos héroes y héroes, el caso de Chávez, por supuesto, el caso de nuestro Chávez, el caso de Fidel Castro. Son hombres que aportan claves a nuestros pueblos para su lucha. Pero es una dignidad además rebelde. Sigo con Martí. Hay un sistema de educación que consiste en convertir a los hombres en mulos, en ovejas. Una buena educación, ni en corceles siquiera, en cebras ha de convertirlo. Vale más un rebelde que un manso.
un río vale más que un lago muerto. Entonces, fíjense con esa belleza, Martí nos indica que la educación debe impulsar justamente un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, una rebeldía, un cuestionarnos de manera permanente, no solamente a nosotros mismos, sino evidentemente el sistema donde estamos inmersos, para poder transformar esa realidad. Entonces trabaja además con una figura poética, ¿no? Dice que ni siquiera en corceles, en cebras ha de convertir a los niños, niñas, a los jóvenes, a nosotros mismos, porque la educación no se limita a la formalidad, ¿verdad? Al ámbito formal de la escuela, de la universidad, sino que la educación es un proceso, como lo decía también Simón Rodríguez, a lo largo de la vida, un proceso que involucra todos los aspectos de la vida. En el caso de Martí, que también coincide con Simón Rodríguez, nos llamaba a la construcción, a la consolidación de una filosofía latinoamericana. O sea, él decía, debemos construir una ética que parta de la concepción del mundo latinoamericano, de su propio mundo de vida, desde la cotidianidad, desde nuestra intersubjetividad. Esto presupone necesariamente partir desde la identidad y del contexto complejo sociocultural de nuestros pueblos. Ahora, eso no significa que Martí tuviese un pensamiento sectario, al contrario. En Nuestra América, que es su ensayo fundamental, una obra extraordinaria, breve, pero que aporta sin duda elementos para el análisis y que tiene una vigencia extraordinaria, habla de nuestra Grecia, es preferible que de la Grecia que no es nuestra, pero esto no nos indica que debamos ser sectarios. Dice, no, injértese en las repúblicas al mundo, pero el tronco, nuestra esencia, ha de ser el de nuestra identidad. Entonces, en Nuestra América, el ensayo del que les hablo, él allí desarrolla un concepto. O sea, Nuestra América como concepto, no como región latinoamericana, no lo limita a una región geográfica, sino que es un concepto que involucra también el tema de la identidad, el tema político, el tema cultural. Es un ensayo que además desarrolla Martí en 1891, un poco para que contextualicemos, ¿no? ¿Qué decía allí Martí? Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra, nos es más necesaria. Los políticos nacionales han de reemplazar a los exóticos. Y luego viene esa figura, esa metáfora, además de la naturaleza, ¿verdad? Injértese en nuestra república del mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Y calle el pedante vencido, que no hay patria en que no pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas. Porque sin duda uno de los efectos de la colonia es haber generado en esos 300 años de calma, decía Bolívar, en esos años de dominación, un pensamiento colonizado, subyugado, acomplejado. Y por eso Martí decía, no podemos sentir más orgullo sino de nuestra tierra, de nuestra identidad. Y eso sigue vigente en la actualidad, ¿verdad? Sigue Martí en Nuestra América y nos dice, una idea enérgica, flameada a tiempo ante el mundo, para como la bandera mística del juicio final a un escuadrón de acorazados. Con esa sencillez martiana, fíjense que él dice, bueno, una idea, cuando defendemos una idea justa, una idea que además sostenida por el amor patrio, por el amor de nuestra gente, por el amor de nuestra tierra, es capaz de vencer al más grande de los ejércitos. Y nosotros hemos visto cómo pueblos como el iraní, como pueblos como el cubano, como pueblos como el palestino, como pueblos como el venezolano,
han sabido seguir de pie a pesar de ser acechados, a pesar de ser acorralados y permanentemente atacados por parte de un ejército que, bueno, Hollywood nos los vende como más poderoso, pero hemos visto lo débil, bueno, el tigre de papel. Dice, continúa Martí en Nuestra América. Por eso el libro importado ha sido vencido en América por el hombre natural. Este es otro concepto que tiene Martí allí en el ensayo de Nuestra América. El hombre natural, el hombre que vive en armonía con su naturaleza, con el mundo. Los hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Aquí hemos visto muchos ejemplos de cómo el criollo ha vencido, cómo el mestizo, autóctono ha vencido al criollo exótico. Cómo Chávez venció, por ejemplo, a la oligarquía venezolana y, bueno, murió invicto. Y todavía estamos en el año 2022, 7, 8 años después de, lamentablemente, su partida física, con el pie de pie, resistiendo de manera amorosa y venciendo. Resistiendo y venciendo a las intenciones de una clase que lamentablemente se ha puesto al servicio de los intereses del extranjero. Sigo con Martí. Fíjense cómo Martí, que además conocía mucho a Estados Unidos y a la filosofía de ese pueblo, porque vivió dentro de las entrañas y además escribió mucho en las crónicas norteamericanas y logró realizar una caracterización de cómo se iba perfilando ese pueblo, ¿no? Entonces fíjense lo que dice Martí, y lo dice en 1885. Los Estados Unidos se han palpado los hombros y se los han hallado anchos. Por violencia confesada, nada tomarán. Por violencia oculta, acaso. Por lo menos se acercarán hacia todo aquello que desean. Allí nos habla claramente Martí de cuáles son las actitudes patoteras, para decirlo en el lenguaje caraqueño, que ha tenido Estados Unidos ante los pueblos del mundo. Bolívar también lo indicaba, ¿no? Cuando nos decía esa frase extraordinaria, además recogida por nuestro cantante del pueblo, Ali Primera, cuando dice: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar al mundo de miseria a nombre de la libertad. Fíjate qué palabras tan visionarias la de nuestro Bolívar. Sigue Martí describiendo al gobierno norteamericano y al sistema que iba, por supuesto, perfilando un estilo de vida que atenta contra toda la humanidad. Fíjense lo que dice Martí: el lujo venenoso, enemigo de la libertad, pudre al hombre liviano y abre la puerta al extranjero. De esa forma describe Martí cómo el capitalismo, cómo estas ansias, ¿verdad?, por el tener y por lo material vano, va justamente pudriendo la espiritualidad del ser humano y tiene en riesgo la continuidad del planeta. No es poca cosa, o sea, ya ni siquiera estamos hablando de la explotación del hombre por el hombre, que fue una de las banderas del socialismo, sino además estamos diciendo que esa explotación desmedida está colocando en riesgo la existencia de la vida en el planeta. O sea, la situación de dominación
En contraparte, presume al otro como fuerza de trabajo, desde la necesidad, desde la instrumentación y la explotación del hombre. Invisibiliza al pueblo, niega su discurso, desconoce y subestima su historia, niega sus saberes. Es fundamental entonces que para la segunda emancipación, para lograr verdaderamente una segunda emancipación, necesitamos reconocer al otro, reconocer a la otra, sentirnos como un colectivo, superar la individualidad, que es justamente una de las tareas, de las características del capitalismo. El sálvese quien pueda. Para salvarnos, tenemos que salvarnos juntos. Decía Martí, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, uno de sus versos sencillos más bellos, ¿no? Porque además la carga política, la carga ética que contiene. Y nos hablaba también de la utilidad de la virtud, que es un concepto hermoso desde el punto de vista de la ética, ¿no? Y para los venezolanos en particular tiene una importancia significativa porque además lo escribe acá en Venezuela en su estadía en 1881, cuando comienza a escribir el poemario titulado El Ismaelillo. En ese poemario dedicado a su hijo, expresa la importancia de la virtud, que la virtud no solamente como algo hermoso, bello, honorable, sino que además la utilidad. Decía, ¿cuál es el único modo de ser feliz? Entonces el héroe de nuestra América postulaba su confianza en la utilidad de la virtud, en mejorar por medio de la educación al género humano, expresando con su infinita ternura que la solidaridad, la fraternidad y la honestidad brindan frutos que hacen del hombre o mujer asumir la virtud como filosofía de la vida. Triunfar con la fórmula más sencilla, que es la fórmula del amor por el otro, por la otra. Esto podríamos llamarlo entonces el principio, la esencia de la ética de la liberación. Para Martí, las luchas de la humanidad permean los códigos de la cultura y a la vez impulsan la emergencia de nuevos códigos. Los sujetos históricos que lideran estas luchas, comprometiendo con ellos sus vidas, como lo hiciera Chávez, como lo hizo Soleimani, llevan adelante la tarea de responder a las expectativas propias y ajenas. Martí hizo de la dignidad y del sentido del sacrificio una manera de obrar en la vida. Ese es el legado de nuestro autor a los pueblos de Latinoamérica. De su pensamiento resaltamos la solidaridad, entendida como la causa de uno, es la causa siempre de todos. El compromiso martiano por la dignidad, la libertad, es una invocación al amor, a la vida. Y traigo ahora una frase de Fidel Castro, porque no olvidemos que Martí es el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, dicho por el propio Fidel. Entonces, Fidel, en el juicio de Moncada, que además es un juicio que realiza en 1953, que además le habían quitado todos los libros, él actúa como su propio abogado, casi diciendo de memoria las ideas martianas. Fíjense lo que dice Fidel Castro. Traigo en el corazón las doctrinas del maestro y el pensamiento, y en el pensamiento las nobles ideas de todos los hombres que han defendido la libertad de los pueblos. Para dar a entender que estaba resuelto a luchar solo contra tanta bajeza, añadí a mi escrito aquel pensamiento del maestro. Un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. ¿Y cuántas demostraciones de esa verdad dicha por Fidel y dicha por Martí nos vemos nosotros en la lucha del pueblo palestino, en la lucha
del pueblo iraní, en la lucha del pueblo bolivariano, del pueblo cubano. Sigo con Martí. Fíjense lo que dice Martí en cuanto a la responsabilidad que tenemos nosotros en el siglo XXI para impulsar desde las trincheras intelectuales, desde las trincheras profesionales, desde cualquier trinchera. ¿Cuál es nuestro desafío? Dice Martí. Porque ya suena el himno unánime, la generación actual lleva cuestas por el camino abonado por los padres sublimes, la América trabajadora, del Bravo a Magallanes, sentado en el lomo del cóndor, regó el gran semí por las naciones románticas del continente y por las islas dolorosas del mar, la semilla de la América Nueva. Nosotros llevamos esa semilla y tenemos que sembrarla con amor, con la convicción bolivariana, martiana, chavista, de estar abonando una tierra que nos traerá la fertilidad, la prosperidad, la espiritualidad para un mundo mejor. Y cierro, por supuesto, no podía ser de otra manera que con el presidente Chávez. En su último discurso, es allí un reflejo para nuestro pueblo, en ese discurso de todo su accionar durante su vida, que tuvo una coherencia, una claridad, ¿verdad? Y que nos honró en esta patria tener a un segundo Bolívar con él. Fíjense lo que dice Chávez. Nos toca realizar plenamente el sueño libertario que nunca ha dejado de palpitar en la patria y que hoy está latiendo de manera incesante. Así lo creo desde la combativa y la razón amorosa que me alimenta. La herencia heroica nos obliga y tal exigencia es bandera y compromiso para nosotros y nosotras. Desde el tiempo que nos ha tocado vivir es preciso honrar los retos. Tantos sacrificios no pueden ser en vano. Hacerlos carne y sangre de la vida tiene que seguir siendo el horizonte que nos llama y desafía. Ese es nuestro Chávez, esa es nuestra tarea, seguir impulsando los procesos de emancipación desde la solidaridad de nuestros pueblos, desde el internacionalismo, desde, por supuesto, nuestras banderas en cuanto a nuestros pensadores, esos gigantes que hemos tenido, encontrando en ellos claves que nos ayuden a fortalecer sobre todo ese concepto extraordinario de Martí, de patria, es humanidad. Solo unidos, solo caminando juntos podremos cerrar filas y vencer al gigante de las 7 leguas, que no podrá con la verdad de un pueblo, no podrá con la humanidad. Saludos a todos y todas. Muchas gracias. La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentaron Primer Seminario Internacional, Segunda Emancipación, Ideas y Proyectos Disruptivos en América Latina, hacia una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora, del 15 al 19 de febrero de 2022.